Hay juegos que tienen muy buena representación de lo que sea o quien sea estén cubriendo, pero digamos que cuando el contenido de las aventuras ofende a un gran porcentaje de la audiencia, terminas con el tema de este video, las implicaciones desafortunadas. Debes entender que muchos de estos juegos intentaron ser inclusivos, pero se vieron a sí mismos atrapados en un arma de doble filo de la forma menos intencionada y más accidental posible. Algunos simplemente se pasan de la raya y de veras que sentirás que lo hacen a propósito. No te ofendas por lo que estoy por hablar y tampoco te ofendas si alguien se ofendió en juegos que intentaron ser inclusivos y fracasaron épicamente. Si has jugado a Assassin's Creed, sabes que estas aventuras siempre incluyen a figuras históricas famosas. Yo aún sigo pensando en la aparición de Leonardo da Vinci en Assassin's Creed 2, una de las cosas más geniales que he experimentado con esta serie. Assassin's Creed Unity incluyó a varias mujeres revolucionarias famosas que Ubisoft pinta de una manera muy débil. Una enorme figura histórica es Charlotte Corday. En este juego ella es mostrada como una acosadora loca, en vez de una extremista con buenas intenciones que realmente creía estar haciendo lo correcto, al igual que solo fue incluida en una misión secundaria muy perezosa cuando ella resulta ser uno de los asesinos más legendarios de la historia. Por si no sabes, Charlotte Corday fue la asesina de Jean-Paul Marat en 1793. Jean-Paul Marat fue uno de los arquitectos principales del periodo de El Terror, que resultó en la ejecución de más de 40.000 personas. Este hombre sufría de una condición dolorosa de piel, por lo que pasaba gran parte de su tiempo encerrado en baños medicinales. Así que Corday fue a darle una visita personal y ahí mismo le hizo game over. Para muchos, Corday es recordada y celebrada como un instrumento de justicia divina, por lo que recibió el apodo de El Ángel del Asesinato. Madre mía, qué apodo tan genial. Qué desperdicio de Ubisoft. Literal pudieron hacer una misión increíblemente épica, pero no. Repito que en el juego solo es una acosadora loca. Soon I shall accept the embrace of Madame Guillotine, a humble offering to the citizens of France. También está Olympe de Gouges, una autora feminista altamente respetada, mejor conocida por su Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana de 1791, uno de los primeros documentos históricos que propone la emancipación femenina en el sentido de igualdad de derechos. Sus trabajos y pensamientos profundamente revolucionarios resultaron en su ejecución en 1793. Esta mujer es tan pateada que constantemente es considerada para ser incluida en el Panteón de París, pero en Unity ella ni siquiera recibe una entrada en la base de datos. ¿Estás listo para escuchar cuál es su aparición en este juego? Ella aparece como una cabeza cortada, coleccionable, parte de la colección de Madame Tussaud. Arno debe quitársela a un soldado loco que tiene la cabeza como objeto de placer personal. En el sentido más literal de la palabra, ella fue objetificada. Ya he hablado sobre este juego en otro video, pero es tan absurdo que debe aparecer, aunque sea brevemente, y voy a comentar cosas nuevas que descubrí. La campaña de Call of Duty Ghosts cubre varias temáticas de formas muy desagradables. De hecho, para que te hagas una idea de cuán ridículo es, la mismísima Fox News criticó a este juego por tener una de las ideologías más extremas. Si quieres una explicación profunda, te dejaré este video para el final, pero para principiantes, todos los personajes no malvados son hombres musculosos blancos, a excepción de 3. Kyra Mosley, una astronauta femenina que muere durante el primer nivel, una piloto de helicóptero sin rostro y sin nombre, y Ajax, un hombre negro que sirve como participación simbólica y parte de los Ghosts que muere después de decir 2 oraciones, y su muerte ni siquiera le molesta mucho a los héroes. Me da risa que el más triste ahí es el pobre perrito.
Estos personajes literal mostraron más emoción cuando su perro fue disparado. Ahora todos los personajes que no son blancos son parte de la Federación, una facción villana, genérica e inefectiva, compuesta por todos los países de Latinoamérica, juntando fuerzas en un intento de destruir a Estados Unidos por razones muy mal explicadas, resultando en todos los personajes que vienen de las fronteras del sur siendo tratados como villanos incuestionables. ¿Sabes qué es lo más chistoso? El único villano que es retratado como competente y con una motivación más profunda que destruir a Estados Unidos solo porque sí, somos latinos malvados XD, es Rourke, que resulta ser el único miembro blanco de la facción malvada. Al parecer nosotros somos tan tontos que unos personajes encubiertos nos engañan. ¡Estamos heridos! ¡Tenemos a 6 o 7 acolalados en el laboratorio! ¡Necesitamos más hombres! Los queremos. Vamos, a moverse, señor. Pon el acento gringo más obvio de la historia. ¡Debemos asegurar el perímetro! Si excavas en los archivos de Dead Island, encontrarás los nombres para las habilidades especiales de cada personaje. Una de las habilidades de Purna se llama Guerras de Género, que le permite hacerle más daño a los personajes masculinos. Sin embargo, se descubrió que en el prelanzamiento, esta habilidad en particular tenía el nombre de feminista por parte de un solo desarrollador. La desarrolladora Deep Silver se disculpó porque no se enteraron de esto y enviaron varias copias iniciales del juego con este error. ¡Ups! Hubo un poco de polémica por el personaje Sarah en The Walking Dead temporada 2. Sarah es una adolescente y está muy implicado que ella tiene algún tipo de desorden mental y de hecho también se confirmó que ella sufre de trastorno por estrés postraumático por los mismísimos desarrolladores de Telltale. A través del juego entero, ella es pintada como la carga en la espalda. When he gets here, we should all go back to the cabin. We're safe there. He's dead. You saw it happen. You need to face that. Y por desgracia aparece en el cuarto episodio de la temporada 2. En una entrevista, 2 empleados de Telltale admitieron que varias personas dentro de las oficinas, al igual que el fandom, estaban emocionados por hacer que Sarah tuviese su game over. Because there's just so many people like in the office, on the internet, who are just like, you know, Sarah, I can't wait to get rid of her. Más de una persona ha criticado a la desarrolladora por aparentemente implicar que una joven con discapacidad es nada más que una carga, una responsabilidad, y que los otros supervivientes deberían deshacerse de estas personas para tener mejor posibilidad de supervivencia. El reboot de Tomb Raider mostraba a Lara siendo víctima de una agresión como punto importante de la trama en los trailers, pero he aquí el problema, estas escenas no estaban en el propio juego. Cuando fueron cuestionados sobre esto, uno de los ejecutivos del juego aseguró que el chiste de la agresión era incentivar al jugador en querer protegerla y cuidarla, porque, entre comillas, los jugadores no se proyectan a sí mismos en el personaje. Digamos que las personas no estaban impresionadas con todo esto, y entre esas personas estaba el escritor principal del juego y el departamento de marketing. Poco después del lanzamiento de Scribblenauts, un juego donde tú escribes palabras en un bloc de notas mágico para hacer que un objeto correspondiente aparezca y usar estos objetos para resolver acertijos, hubo una controversia cuando se descubrió que escribir sambo, un término despectivo para las personas negras, causaría que una sandía que estereotípicamente está asociada con las personas negras aparezca. Los creadores clarificaron que esto no se debía a racismo, ya que sambo es un nombre que usan en Ecuador para el chilacayote, que se parece mucho a una sandía, y el juego usualmente recicla gráficos para objetos que se ven similares. Pobres desarrolladores con esta implicación desafortunada. Raid to Hell Retribution ha sido ampliamente criticado por cada persona singular que ha reseñado el juego por la forma en que las mujeres son tratadas en él.
The second woman who just sleeps with me immediately after I do something nice for her. The most insulting, most awkward thing I have ever played in a video game. This is considered a collectible. And it's the most deplorable thing about Ride to Hell Retribution. Women are used as literal trophies. Ellas son tratadas como un trofeo donde después de que Jake rescata a una mujer de ser atacada por un hombre, ellas inmediatamente lo recompensan con las luchas libres y tienen muy poca personalidad. The Quiet Man es contado desde la perspectiva de un hombre sordo, pero por desgracia utiliza varios estereotipos feos sobre la gente sorda para contar su historia, incluyendo confundir la lengua de signos americana con señales de pandilla. Y más curioso, el juego limita mucho contexto y contenido la primera vez que lo vences donde juegas siendo sordo, pero la segunda vez que vences el juego con audición recibes mucho más contenido, insinuando que los sordos son inútiles e indefensos comparados a los que sí tienen audición. Los gamers sordos no estaban impresionados. En Minecraft, un logro llamado monstruos cazados requiere que tú mates a uno de cada tipo de enemigo en el juego. Esto llamó la atención de varios jugadores por tener a osos polares, una especie en peligro de extinción en la vida real, como parte de la lista. Los osos polares en este juego ni siquiera son inherentemente hostiles, solo son monstruos neutrales que te atacarán como respuesta porque tú los atacaste a ellos primero o si te acercas a sus pequeñines, así que no puede ser justificado como defensa propia y en vez puede ser tomado como glorificación de cazar animales vulnerables como recompensa cosmética. Esto es relevante porque Mojang ha explicado que ellos quieren poner animales en peligro de extinción para concientizar sobre ellos. Hablo de Mojang, la desarrolladora que quitó la habilidad de darle galletas de chocolate a los loros por preocupaciones de que los niños podrían imitar esta dieta peligrosa, considerando que el chocolate puede ser fatal para un loro en el mundo real, incluso una dosis muy pequeña. Por último, la serie de Kingdom Hearts es un poco infame porque no trata a las mujeres tan bien, especialmente Kairi. Aunque Kairi es aparentemente la protagonista femenina en la serie, ella tiene muchísimo menos tiempo en pantalla que Sora o Riku, es mucho menos capaz que ellos en el campo de batalla, tiene muy poco desarrollo de personaje en la historia y repetidamente recibe el tratamiento de princesa en apuros que debe ser rescatada. En las ocasiones donde ella no es secuestrada, ella permanece en un lado, no involucrándose con los asuntos, más allá de ofrecerle apoyo emocional a los héroes. 3D y 2.8 implicaron que esto cambiaría en la tercera entrega, donde Kairi empezaría su entrenamiento para convertirse en una portadora de la llave espada para ayudar a Sora y Riku en enfrentar a Xehanort. Sin embargo, cuando Kingdom Hearts 3 fue lanzado, Kairi pasó el juego entero entrenando fuera de la pantalla hasta el punto culminante del juego, cuando ella es secuestrada por Xemnas y después es eliminada por el Master Xehanort. Mientras que Remind dio su máximo esfuerzo para rectificar esto, Melody of Memory, que se suponía que iba a ser una entrega dedicada a Kairi, tiene un jefe final donde el espíritu de Sora debe pelear en vez de Kairi, debido a que nuestra querida Kairi no es lo suficientemente fuerte como para poder enfrentar al fantasma del Master Xehanort por sí misma. La historia en sí termina con la conclusión de que ella necesita más entrenamiento. Y eso ha sido todo, amigos míos. Me parece un tema demasiado interesante y quiero recalcar que todos los ejemplos que di en este video se basan en las críticas de esas mismas personas. Yo en lo personal soy muy difícil de ofender. Les mando un abrazo enorme y les recomiendo mis videos anteriores. No se los pierdan. Hasta pronto. Adiós.